Y el mayor regalo que van a recibir, además del amor que todos nosotros vamos a mostrarle, es escuchar palabra de Dios. Porque no hay nada en esta tierra que nos haga a nosotros, nos edifique y nos haga tanto bien como escuchar la palabra de Dios. Y quiero en esta noche compartir solo medio versículo de la Biblia. Literalmente, solo medio versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 36. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 36, solo la primera parte. Por eso digo que medio versículo de la Biblia es todo lo que voy a usar para compartir la palabra de Dios en esta noche. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Y ahí quiero dejarle. Lo voy a repetir nuevamente. Y quiero que usted me siga porque es sumamente interesante la enseñanza que Dios nos trae en este medio verso. Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Y la parte maravillosa que quiero resaltar, claro que es la de murió, ¿verdad? No sé por qué no nos gusta hablar de la muerte, cuando las estadísticas indican que hasta hoy el 100% de los que nacen en algún momento mueren. El 100% de los que nacen, esas son las estadísticas, en algún momento mueren. No nos gusta hablar de la muerte, pero la verdad, hermanos, es que usted y yo no sabemos el día y la hora en que nos tocará morir. Esta mañana yo estaba celebrando que los tratamientos que he estado llevando, había estado aquejado de salud, estaban cumpliendo su cometido y que me sentía sumamente bien. Y al mediodía, por error, me dieron una pastilla que ya me había tomado hoy. Se duplicó la dosis y aún así permanecí bien, pero cuando llegué aquí me dio una hipoglicemia y me bajó el azúcar y sentía que me moría. Y a nosotros no nos gusta hablar de la muerte, pero para morirse solamente hay que estar vivo. Y saben, hermanos, si nos tocara morir, ¿habremos nosotros cumplido la otra parte de ese verso? Yo quiero que por un momento nos olvidemos de la muerte, nos olvidemos de la parte que dice murió y nos concentremos en lo que hizo este hombre, que la Biblia habla de que tiene un corazón conforme a Dios, de que tuvo un corazón conforme a Dios, con su vida, con lo que Dios le entregó. Dice que antes de él morir, por eso dice, después de haber hecho esto, murió. Antes de él morir, sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Eso es lo que yo quiero para ti. A eso es que quiero llamarte y motivarte. Eso es lo que quiero que se quede grabado en tu corazón y espero que estos 40 días te hayan enseñado que Dios tiene contigo propósito, que Dios te hace llamado, de manera de que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida a través del servicio a aquellos que comparten contigo generación, a través de tu propia generación. Y quiero que analicemos esto. Vamos a ver si me pueden ayudar lo que hemos aprendido las últimas 6 semanas. En primer lugar, dijimos que nosotros tenemos el llamado de ser amados por Dios. Dios nos creó con el propósito de amarnos.
Tú no fuiste un accidente. Dios decidió crearte para amarte. Y como tú entiendes ese amor, entiendes que Dios te creó y que te ha dado ese llamado de que te dejes amar, entonces toda tu vida la vas a dedicar a agradar a Dios. Y eso se llama adoración. Y es el primer propósito que debe de manifestarse en tu vida. Hermanos, los propósitos no hay uno más importante que otros, sino que los 5 tienen que estar equilibrados en tu vida. Y cuando cumples cada uno de estos propósitos y llamados para los que Dios te ha llamado, entonces has servido a tu generación y allí has logrado lo que Dios planificó para ti, el plan perfecto de Dios para tu vida. En segundo lugar, vimos cómo Dios nos llamó a pertenecer. Dios hizo una familia y nosotros no éramos dignos de pertenecer a esa familia, mas Él, por medio de Jesús, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos adoptó. Y por tanto, tú y yo no estamos para vivir solos, sino para ser parte de una gran familia que nos ama y que somos unidos por sangre. A veces decimos, mi hermano de sangre, pero es que ustedes son hermanos míos en la sangre de Jesús derramada en la cruz. Quiere decir que el segundo propósito de Dios para mi vida es el compañerismo. Es que yo pueda compartir con otros este llamado que Dios me ha hecho de pertenecer a la familia de Dios. Yo pertenezco, tú perteneces, Él pertenece, nosotros pertenecemos, vosotros pertenecéis y ellos pertenecen. Dios quiere que conjuguemos el verbo pertenecer juntos, para que siendo partes de la familia de Dios, entonces cumplamos el propósito con el cual Él nos creó. Ahora, algunos de nosotros realmente tenemos personalidades muy distintas y nos gustan cosas diferentes. Mi hermano Manuel, uno de los días que se paró aquí al frente, decía que mucha gente tenía el pelo lacio y que él lo tenía bueno. Y usted se quedaba como, ¿cómo bueno? Y dice él, oh, pero mire, mi caballo no se mueve, tranquilito. Y es verdad, miren a mi hermano Manuel allá, no se le mueve el pelo. Somos diferentes. Sin embargo, Dios está formando en cada uno de nosotros el mismo carácter. Diferentes personalidades, pero el mismo carácter, porque Dios nos ha llamado, y es nuestro tercer llamado, a ser como Cristo. Por eso es que tú y yo tenemos que cumplir con un propósito que se llama discipulado. ¿Qué es el propósito de discipulado? Es que tú y yo aprendamos a ser discípulos de Cristo. Es que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. La estatura del varón perfecto. Estamos muy lejos todavía, pero yo por la fe sé que un día llegaré allí porque Dios así lo ha prometido. Dios te ha llamado a ser como Cristo. Tienes el propósito que cumplir de discipulado. Cada día debes buscar que ese día te enseñe a ser más como Jesús. Pero no solo eso, sino que hay un cuarto llamado que aprendimos que Dios compartió con nosotros, y es que tú y yo hemos sido llamados a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero saben, Dios nos llama para bendecir a otros. Tú eres bendecido para bendecir. ¿Y cómo bendecimos a otros? A través del servicio a ellos, y que es un servicio a Dios. Porque la Biblia dice que nadie puede amar a un Dios a quien no ve, si no es capaz de amar a su hermano a quien ve. Entonces, cuando sirves a otros, ese servicio lo estás entregando a Dios. Y eso se logra a través del cuarto propósito, que es el propósito que nosotros llamamos ministerio.
que es a través del cual yo pongo toda la forma única que Dios depositó en mí, las habilidades, la palabra, las capacidades, y la pongo al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y al servicio de los demás. Tú estás llamado para servir, y aprendimos que no hay un servicio más importante que otro. Aprendimos que no hay un servicio más imprescindible que otro, sino que cada uno de nosotros aporta el granito de arena que le corresponde dentro del mover del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, del cual Cristo mismo es la cabeza. Y hay un quinto llamado que Dios ha hecho a tu vida a través de estos 40 días. Y es que Dios te ha llamado para enviarte. Dios no te ha llamado para sentarte. Dios no te ha llamado solo para levantarte y honrarte. Él hace todo eso porque Él es un Dios bueno y nos ama. Fue el primer llamado. Sin embargo, Dios te ha llamado para que tú y yo salgamos a buscar a otros miembros de la familia de Dios que todavía no conocen que fueron diseñados para pertenecer. Y tenemos que llevarle el más hermoso de los mensajes, las buenas nuevas de salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido llamados para ser enviados. Y ese es el quinto propósito que tu vida tiene. Y es que tú has sido creado por Dios para hacer una misión, para las misiones. Y esa misión es la de hacer que todo el mundo reconozca que necesita a Jesús y que puede llegar a Dios a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Dios te ha dado 5 llamados. Y Dios ha diseñado para ti 5 propósitos. ¿Crees que con solo saber eso traerá cambios a tu vida? Bueno, el saberlo es un comienzo. Realmente, cuando no conocemos cuál es el propósito, cuando no conocemos cuál es el diseño, las cosas nos parecen una locura. Y una vez que ya se nos explica el funcionamiento, empieza a tomar sentido. Pero la única forma en que esto cobra verdadero sentido es a través del poner por práctica todo esto que hemos aprendido. Si yo tomara ahora mismo de mi bolsillo una papeleta de 1,000 pesos, puedo decirlo porque no la tengo, y dijera: todo el que diga aleluya, le voy a dar estos 1,000 pesos. El hecho de yo decirlo, ¿les trajo a usted el conocimiento, sí o no? Ahora, si usted no dice aleluya, ¿va a irse a su casa con 1,000 pesos, sí o no? Porque hay una diferencia entre conocer y poner en práctica. Por eso en el verso que leímos, en el medio verso, no dice: después de conocer el propósito de Dios. No, dice: después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Por eso, mi llamado en esta noche es que tú y yo pasemos al próximo nivel. Todo el esfuerzo, el dinero, el presupuesto, el tiempo que se invirtió para que hoy tú conozcas
Incluso más que yo pudiera llamar 5 personas aquí que me hable de 5 propósitos y 5 llamados y van a decirlo perfectamente. Pero todo eso fue hecho para que ahora tú puedas ir y vivir tu vida al máximo, cumpliendo los llamados que Dios te ha hecho y cumpliendo con el diseño de Dios para los propósitos que Él puso sobre tu vida. Mi llamado en esta noche es un llamado breve pero enfático. ¿Conoces los llamados de Dios? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? Ahora ve y cúmplelo. No seamos tan solo oidores. Ahora es tiempo de ser hacedores de su palabra. En la visión de nuestra iglesia, está aquí, a este lado, usted puede ver que hay 2 palabras fundamentales. Dice, nosotros somos un centro para alcanzar el mundo para Cristo, llevando su mensaje de amor, y dice, de una manera creativa y creíble. Ahora es tu tiempo de utilizar el propósito, el diseño que Dios hizo y pensó al crearte, para de una manera creativa llevar a otros este mensaje de amor y este mensaje de esperanza. Por eso es que yo no limito a ninguno de nuestros jóvenes, porque he entendido que cada quien tiene que cumplir con el propósito de Dios en su propia generación. ¿Saben? Si usted le preguntara a alguno de los jóvenes músicos nuestros, le van a decir, que a mí no me gustan los signos y los coritos, número 1. Y número 2, que a mí me gusta toda la música moderna. Ambos conceptos son falsos. Yo amo los coritos, amo los himnos, y cuando yo voy a estudiar la palabra y estoy preparando mensajes, me voy a los 80 y pongo mi Marcos Witt, porque con eso fue que yo crecí. ¿Y por qué ellos tienen un concepto tan errado de eso? Porque ellos están rodeados de tanta religiosidad que yo, queriendo enseñarles que deben impactar su propia generación, me he mostrado todo lo contrario de lo que soy en ese aspecto, para que nadie pueda a ellos venirle a decir que solamente con Marcos Witt, porque las canciones de antes sí tenían letra. Y yo le digo, no, eso es viejo. Pónganme lo nuevo. Cuando yo en mi habitación me voy a mis 80. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tuvieran el apoyo del pastor, la religiosidad los consumiera y no les permitiera servir a Dios en su propia generación conforme al propósito de Dios. Y yo quiero que ellos entiendan que enseñarles eso para mí es más valioso de complacer mis gustos. Y por eso ellos saben que no me pueden poner 2 canciones de los 80 juntas. Yo le acepto una. Y le digo, no, póngame nueva. Y cada vez que ponen una de esas música tecno y electrónica en el piano, digo yo así mismo. Y ellos saben que ese día le hago. Y cuando yo me tranco en mi habitación, mi primer amor, eres tú, Jesús. Ustedes ni la han oído de tan vieja que es. Y entonces fuimos este martes a la cena bíblica, al banquete bíblico, y mi hija se paró, que canta aquí, y se quedó muda, porque no sabía que estábamos cantando Santa Biblia para mí, eres un... Y yo amando mi himno, casi poniéndome la mano en el corazón mientras lo cantaba, y ella... Pero saben, hermanos, yo no quiero perpetuar lo que me gusta. Yo quiero que ellos saquen de adentro un cántico nuevo para que adoren y cumplan el propósito de Dios en su propia generación y que luego entonces hayan cumplido con el plan perfecto de Dios. Quiero terminar con esto.
¿Cuál es tu llamada? ¿Cuál es el propósito que Dios ha marcado para ti? ¿Qué vas a hacer con esto? Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo no puedo responder esa pregunta por ti. Ahora, si puedo hacer algo para ayudarles a decidir, es compartirles mi respuesta. A partir de hoy yo decido vivir mi llamado. Mi exhortación para ti: vive tu llamado.